Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Ciclovida. Mi nombre es Waldo Medina y hoy tenemos un programa tan especial como el primero. Tenemos 3 invitados de lujo, 3 referentes, un profesional como siempre incorporamos. Nos acompaña Mauricio Rovira. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, de su comercio. Juan Pablo Bruno para hablar de nutrición, que es un tema clave en el rendimiento deportivo. Y por último nos va a acompañar Carolina Solera, también una referente máster de ciclismo, así que es un programa súper completo. Espero que les guste, espero que aprendan un poco de su experiencia y bueno, no se olviden de suscribirse y ya comenzamos con ellos. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, una ciclista de las máster más importantes campeona nacional máster hace poquito, así que además abogada, una referente en este deporte de la provincia, muy conocida a nivel nacional, así que vamos a charlar un poco con ella, nos va a contar un poco su vida, cómo entrena, cómo vive este deporte. Bienvenida Carolina Solera. Bueno, muchas gracias, todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? Sí, tranquila. No estás nerviosa. No. Che, bueno, para los que no te conocen, ¿a qué edad empezaste con el ciclismo? Bueno, no fue tu primer deporte como varios de nosotros, quizás, que empezamos de chico con este deporte. No, la verdad que, yo tuve la oportunidad de empezar con el ciclismo recién a los 30 años y no dedicarme a pleno al ciclismo porque a los 30 empecé más que nada con lo que era carreras aventuras, que bueno, que vos también has tenido la experiencia de esa carrera. Exacto. Y eran carreras combinadas, o sea, era correr, bici, kayak, entonces lo viví más por ese lado. Estuve 2 años prácticamente corriendo trail, corriendo carreras XK y demás. Exclusivamente eso y... Pero ¿por qué? ¿Por qué se te dio eso? ¿Alguien te invitó? Dijiste, sí, vamos a correr. Sí, seguramente porque, o sea, comencé más que nada a juntarme con el grupo que hace años que está, que bueno, es Jorge Pico, Hugo Brese, comencé en ese ambiente y ahí es donde me enganché con este tipo de carrera. Estamos hablando hace unos... Y prácticamente habrá sido... Sí, 2010, 2011. Y ya te digo, en ese momento empecé todo lo que fue carreras aventura y como muchas veces salía con ellos a fondear, que era los fines de semana, los sábados, me decían, tenés que largar una carrera en bici, tenés que animarte, bueno, sobre todo, viste, incentivándome para que largue una carrera de bici. Y la primera que corrí, me acuerdo, que fue en Uriburu, que creo que era el aniversario, Uriburu o algo así, porque recuerdo. Fue... ¿No es que había venido hasta alguien famoso? Sí, me parece que, no sé si no fue Walter... Sí, o fue Di Palma. Sí, fue bastante convocante la carrera, fue mi primera carrera, cuando en realidad mucha experiencia no tenía. Lo primero que, cuando arrancamos la carrera, que era un rural bike, ya me caí en entrada, porque imagínate que el pelotón, o sea, no era lo mío, entonces te entrabas a chocar con todo el mundo. Pero bueno, tengo un poco esa alma de rida y salí así como estaba, empecé a ver nuevamente a las mujeres, las pasé, hasta que a lo último, en la última vuelta, pegué un pique y me fui y gané la carrera. ¿Ganaste en el debut? En el debut. Bueno. Así que... ¿Y era la categoría promocional o era competitiva? No, era la competitiva, siempre corrí en competitiva, nunca corrí en promocional. Vos nunca arrancaste en promocional. Nunca. O sea, sinceramente, siempre tuve ese espíritu de como que querer ir por más, porque de hecho mi primera carrera de trail fue 80 kilómetros en 4 refugios. O sea, siempre ir por eso, que es una de las más técnicas, sí. Pero bueno, ya te digo, o sea, fue mi primera carrera de rural, me fue súper bien, lógicamente. Y ahí arranqué a correr un poco más en lo que era bici de mountain bike. No lo hice dedicado exclusivamente a la bici. Lo hice siempre o sea, combinando con carreras aventura. En el 2019, ahí me dediqué exclusivamente a la bici. Ahí donde dijiste, ahí es donde, esto es lo que más me gusta. Sí, ahí es donde también pasó de que, bueno, en el 2018 viajé a Estados Unidos a correr un mundial de carreras aventura. La verdad que justo en esa edición, que eran 3 días de carrera, que viajé con un equipo uruguayo,
en los días previos que estábamos haciendo recorridos y ambientándonos un poco a la zona, yo me caigo y me quiebro el hueso ilíaco, que es como si fuese en la parte de la cadera. Sí, sí. Y bueno, y cuando me hicieron estudios allá en la parte, bueno, en Ben, que era el lugar exclusivo donde estábamos, no me detectaron la quebradura y o sea, me pusieron una inyección y corrí igual. Quebrada. Los 3 días. Imagínate el sufrimiento que fue. O sea, ya de por sí las carreras de aventura son duras. Son duras. Imagínate con una quebradura. El único lugar donde tenía alivio era cuando estábamos haciendo la parte del kayak, que era el agua helada, que era lo único que me aliviaba, pero después era todo el tiempo con dolor. Y cuando llegué acá a Argentina, que me hicieron obviamente un estudio más profundo, bueno, sí, era una quebradura. A partir de esa caída es como que nunca, o sea, no quedé bien para correr. O sea, es como que ahí fue donde creo que ese fue el clic para agarrar más la bici. Sí, sí. ¿Y después no corriste más o algunas has corrido después de aventura? No, después de esa no corrí más aventura. No, porque siempre sentía esa fatiga. O sea, sí, quizá he probado correr y demás, pero siempre sentía esa fatiga con tantos kilómetros encima. Así que ahí exclusivamente bicicleta. Sí, ahí empecé solamente con la bici. Bueno, antes de seguir con el tema de la bicicleta, ¿y de los 30 para atrás, eras deportista o nada? No, hacíamos... ¿Siempre te gustó el deporte? Sí, me gustó, pero en realidad arranqué, como te digo, de grande. Nosotros lo que era, bueno, yo soy de Parera, así que lo que era el colegio, hacíamos esto, pero... hacíamos algo, pero muy recreativo. Y después cuando vine acá a estudiar, sí, estuve un tiempo practicando hockey con un grupo de acá, que hoy son mis amigas, y de hecho ahí afiancé mucho la amistad con estas chicas, pero no, era muy recreativo, digamos, por lo menos de mi parte. No era, o sea, al nivel que quizás me lo tomé con la bici o con las carreras de aventura, ¿no? Sí. Y después, bueno, cuando ya empezaste con la bici, ganaste la primera. Ya eso te subió la vara muchísimo y después seguiste en esa senda de ganar casi todo o tuviste después bajones y vos decís, bueno, no, estoy... No, yo creo que, a ver, lo que era a nivel provincial, sí, tenía sí, era bastante, o sea, en ese sentido iba bien y tenía bastante ganada. Después cuando salías afuera, seguramente sí, he corrido un Río Pinto en esa época y al no dedicarme exclusivamente también he quedado 14, no es que quizás me ha ido tan bien y en la categoría, no estamos hablando de la general. Pero sí, en lo que era provincial, sí, los campeonatos esos que se hacían, que bueno, que organizaban ustedes, que eran carreras bastante lindas porque siempre tenían algún, no sé, o senderito o alguna cuestión, que esas las corría todas y casi siempre sí. Pero pasa y empezaste a ser una de las pioneras también porque no había tantas mujeres en un principio y después se fueron sumando cada vez más al día de hoy, que es muchísimo. Sí, eso es verdad, porque en realidad cuando en esa época no había tanta cantidad de mujeres como hoy en día. Bueno, hay varias de las que seguimos, que bueno, Mirna Rincón, Jackie Panza, que en ese momento estaban corriendo también, de esa época, pero bueno, hoy la verdad que tenés un número importante, cada vez es más profesional, o cada vez por lo menos es otra cosa lo que se vivía en ese momento. O sea, quizá en ese momento yo podía estar saliendo a correr, después andar en bici, después hacer esto, después hacer lo otro, y ibas, corrías y era otra cuestión, o sea, no era tan profesional, tan fino como ahora, quizás. ¿Y vos cuando arrancaste a correr, empezaste a entrenar seriamente con alguna guía o salías a pedalear nada más? ¿Tenías algún... No, cuando arranqué se salía. ¿Era salir? Sí, nomás. Era salir, era hacer fondos, era... quizás siempre me cargaban a mí porque cada vez que pasaba la Perón la pasaba a fondo todos los días y claro, obviamente esa falta de conocimiento, de no tener el descanso adecuado, esas cosas todavía no lo sabía. ¿Con un entrenador? Y a ver, habré arrancado después de los 2 años aproximadamente con un entrenador bien a hacer algo más prolijo, a hacer algo que esté ya más metódico, digamos.
Pero ya te digo, yo siento que en el 2019, que fue cuando empecé con la bici, ahí sí es donde me dediqué exclusivamente a eso. Y sí, es como que fue otro el entrenamiento y me ayudó mucho a no hacer combinado, porque hay casos que no les afecta, pero en mi caso la parte del trote combinado con la bici, sí, me hacía una fatiga, lógicamente, para después tener que ir a correr. Claro, sí, te daba... Y cambiaste muchos entrenadores, mantuviste, actualmente ¿con quién estás entrenando? Estoy con Julián. Con Julián Barrientos, sí. Sí, he cambiado de entrenadores en su momento. Hasta que uno encuentra el que va con su estilo, ¿no? Hace rato estoy con Julián, creo que también que él esté acá ayuda bastante a que uno... tenga un feedback más. Sí, más directo, también que poder salir con él y que justamente... vea cómo estás o cómo pedaleaste o hacer los test con él, o sea, todas esas cosas quizás me sumaron a que continúe también, ¿no? Porque pasa eso, que uno cuando está a distancia, sí, lógicamente el entrenamiento es buenísimo, pero no tenés ese feedback directo que lo tenés cuando la persona está acá. También tenés nutricionista, tenés psicóloga, o todo eso... Sí, nutricionista sí, he estado mucho tiempo con Juan Bruno, hoy en día también, o sea, estoy acompañada de un chico que hace la parte de gimnasio. Un preparador físico. Sí, que es un preparador físico, que es Matías Cuffini, la verdad que en ese sentido... Al tener la edad que tengo, eso sí, lo tengo que reconocer, ya el gimnasio tiene que ser una prioridad. Exacto. ¿No? Eso es algo importante para que la gente sepa. El gimnasio es importante siempre, pero a medida que avanzan los años, hay que darle, ¿no? La importancia. Sí, bueno, él me está ayudando en toda esa parte de lo que es gimnasio, suplementación y demás, que la verdad que he sentido un cambio en ese sentido. En cuanto a hacer las cosas más prolijas, quizá realmente incorporar el gimnasio 2 o 3 veces a la semana, sinceramente esos cambios que haces que realmente son positivos, sentí la diferencia y el beneficio. Exacto, sí, ahí se nota mucho. Recién charlábamos con Juan Pablo de la importancia, ¿no?, de la nutrición. ¿Vos le das un lugar importante o más o menos? Sí, le das demasiado importante. Sí. Cuido el peso, cuido la alimentación. Lógicamente, a ver, cuando uno es deportista, y yo no soy a nivel profesional, digo, de dedicarme exclusivamente a la bici. Porque obviamente tengo una profesión, tengo un trabajo que también estoy dedicada bastante a full. Hay otros factores que influyen, no es solamente la alimentación, sino que a veces, el estrés, lo cotidiano de los días y demás, y uno justamente, o lo que trato de hacer es ordenarme bastante con la comida, en dejarme la comida preparada o cuestiones así, para ser más ordenada. Y este año sí lo logré, porque de hecho logré llegar al peso justo que quería estar. Pero ya te digo, tiene mucho que ver también con bajar vos tus niveles de estrés, tus niveles, ¿entendés?, de ansiedad y otras cuestiones que no es estresante. Claro, ¿no? Que no es solamente me refiero a comer bien. Sí. Porque a veces uno exige el cuerpo y quizás se estanca por una cuestión solamente de tener el cortisol alto. Exacto. Por decirte un ejemplo. Exacto. ¿Cuántas horas le dedicás vos a la bicicleta por día? Entre gimnasio, horas de pedaleo, en promedio. Y son temporadas, a ver, hay momentos donde obviamente quizá en enero o febrero, que son los momentos donde uno hace una pretemporada, puedo dedicarle más tiempo, le puedo dedicar capaz que entre 2 horas y media y 3 horas diarias, y el fin de semana un poquito más, 4 horas capaz. Pero en esta época uno siempre baja un poco más, no solamente por el tema del frío, ¿no? Sino también porque, depende de cuando estás compitiendo casi todos los fines de semana o cada 15 días, también no puedes estar entrenando 3 o 4 horas por día, porque sinceramente el cuerpo no aguanta. Entonces, es por justamente etapas. Quizá ahora que ya terminamos de correr el Río Pinto, no voy a meter tanto volumen, pero sí voy a incorporar más gimnasio 3 veces por semana y demás. Así que no es excusa por ahí decir no tengo tiempo, cuando uno, si se hace 2 horitas por día,
puede rendir. Y bueno, qué mejor ejemplo que vos, que sos campeona argentina de Rural Bike. ¿Y cuántos campeonatos argentinos tenés? ¿De Sol Rural Bike o alguna otra tipo mountain bike, rally, maratón? No, tengo 6 campeonatos argentinos. Tengo 3 de Rural Bike. ¿3 de Rural Bike? Sí, 3 de Rural Bike. Un campeonato argentino de XCM que lo gané en Altas Cumbres, cuando se hacía el campeonato argentino en Altas Cumbres. Y tengo 2 mixtos que hemos ganado. Uno con Mauri Rovira, que también en pareja, que fue la falda. Campeonato argentino de la falda, que era por equipo, y un XC que se hizo en Punilla, que está pegado a Cosquín. Bueno, era un XC que se hizo ahí. No me acuerdo qué año, pero sí, ese también salió campeón argentino. Lo que es experiencia internacional, más allá de esta carrera de aventura que no ha salido a correr carreras clásicas como la Titan Desert, como la Cape Epic, algo de eso no has hecho nada. No, ella es pendiente, sí. Quizás la Titan no, pero sí la Cape Epic sí es una pendiente. Pero sí he corrido mucho en Chile, ¿no? Bueno, corrí el Trasandes, que es tremenda carrera. O sea, es una carrera de 5 etapas y es como correr sin contramontaña, porque es todo sendero, es técnica, y aparte los lugares por donde andás es increíble. Bueno, he ganado una general conquista Volcán Osorno también en Chile. También en Chile, sí, he hecho varias en Chile. Y después afuera he corrido mundiales, pero de aventura. El mundial sí que corrí en Argentina fue el de Villa Langostura, que fue el mundial Master. Exacto. Sí. Y que vos también haces ruta, haces mountain bike, y que te gusta más el mountain bike, ¿no? ¿O estás ahí? ¿O tenés el corazón dividido? No, pero decir que hago ruta es muy grande. O sea, el año pasado arranqué, el año pasado, o hace 2 años, arranqué a correr algunas carreras de ruta. Sí pude correr, como te digo, a veces no voy por cosas chiquitas, sino que directamente me mando de una, y por eso me anoté directamente en la doble bragado. Que bueno, que obviamente está buenísima la experiencia, pero es totalmente otra cosa. Ahora hace poco pude correr lo que fue la Vuelta a San Juan. Esas son las experiencias que tengo, y la Vuelta a la Pampa acá ¿Pero te gusta? ¿Es algo que...? Sí, me gustó. Prefiero 10.000 veces la mountain bike. ¿Sí? O sea, sí, ni lo dudo. Pero sí, me gustó. Fue una linda experiencia. Y vos que corriste aventura y todo, ¿nunca tuviste el sueño de si corro un Ironman, cosas así? No te pica por ese lado. No, ese lado no, porque es totalmente distinto. Son cosas totalmente distintas. Una carrera de aventura es más una experiencia de sobrevivencia, de supervivir, porque realmente, o sea, vos estás con tu equipo, con tu mochila donde tenés que llevarte todo el abastecimiento. Es una carrera que es por mapa y donde tenés que ir buscando PC. Y bueno, son quizás, depende de la carrera, ¿no? Pero lo más, exigente y grosso que hice fue cuando corrí el mundial en Paraguay, que fueron 5 noches y 6 días corriendo continuos, donde dormí 5 horas nada más en todo el trayecto. Y sinceramente eso fue lo más grande que hice en lo que fue la carrera deportiva, porque fue una exigencia tremenda al cuerpo, no solo en la parte física, lógicamente, sino mental, porque fueron 6 días prácticamente sin dormir. Sí, hay cosas que son para hacerlas una vez. Tal cual. Así que, ¿cómo ves cambiando un poco de tema, cómo ves el ciclismo femenino a lo que era cuando vos empezaste, a lo que es ahora? ¿Vos creés que, porque una de las cosas que siempre decía, los premios son menores, no había mucha igualdad, ¿se está logrando o seguimos con mucha diferencia todavía? ¿Sponsor? ¿Cómo lo ves a ese tema? No, yo creo que se le ha dado mucha movida, sobre todo porque, ya que en un pinto haya 1.200 mujeres, es una locura, locura, sinceramente. Y también porque me parece que
la mujer hoy en día ha cobrado, digamos, presencia en muchos ámbitos, no solamente en la parte deportiva, sino que, o sea, en todos lados, y justamente me parece que las marcas eso también lo quieren hacer ver, y hoy en día hay muchas de las chicas, y me incluyo porque también estoy para una marca, que estamos representando marcas que de hecho también quizás tenemos esa oportunidad de tener algún sponsor más con geles, con lubricantes y demás, que antes no se veía, sinceramente. Eso era muy poco, y hoy en día no, hoy en día hay mucha movida con respecto a eso, me parece. Sí, lógicamente, a ver, creo que hoy las marcas están justamente fomentando su publicidad a través de las redes, y por eso es que lo buscan, pero están buscando también mucho la presencia femenina en todo lo que es justamente visualizar todos sus productos. Sí. Y con respecto a las carreras, sí, ha cambiado mucho en ese sentido. Hoy en día una pro femenina y una pro masculina, sí, los premios son iguales, o sea, las condiciones son iguales, en la mayoría de las carreras, te diría, no veo diferencia últimamente. Está bien, está perfecto, sí. como tiene que ser. Sí. ¿Vos te sentís una referente en este deporte? Así que decís, mirá, ahí va Carolina. Más allá de porque uno por ahí es un poco más grande, ¿no? Y hay chicas, no sé si hay muchas chicas jóvenes acá en Santa Rosa, como bueno, jóvenes faltan en hombres y mujeres, pero sí. ¿te sentís una referente? ¿Te consultan? Y a ver, es como que quizá me queda grande una referente, pero sigo a veces cuando o me vienen a saludar o quizá hemos hecho muchas pedaleadas, hemos hecho muchos grupos de entrenamiento y demás. La verdad que lo que me llena de orgullo o de alegría es haber por lo menos dejado ahí una semillita, en el sentido de que hay gente que se acerca, me saluda, yo pedaleaba con vos, o yo aprendí de vos a andar en la bici. La verdad que esas cosas me encantan. Lo he fomentado bastante porque tenía en su momento un grupo de chicas que ¿Entrenabas o salías? Sí, teníamos salidas que aprovechábamos también a entrenar, que se llamaba Terra Pampa en su momento, así que la verdad que en ese sentido sí. Es súper lindo tener esos mensajes. Exacto. Y los he tenido bastante. Ya te digo, con esos mensajes diciendo de agradecimiento, o de quizá de considerarme o sí, como alguien como referente o demás, pero bueno, sí, uno quizá es como que cuesta decirlo, claro, ¿no? Pero bueno, qué mejor ejemplo, siendo, no sé si la palabra como si vos, referente, pero para una mujer de 30, 40 años que quiere empezar a pedalear, saber que se puede, que no hay ningún impedimento para rendir bien, porque vos empezaste a los 30, ¿y cuándo fue tu primer campeonato argentino? ¿Cuántos años tenías? Y mirá, los campeonatos argentinos los empecé a ganar en el 2021. Claro, así que tenías 40 más o menos. Sí, así sí, aproximadamente 38, 39, por decirte. Por eso. Pero sí, y aparte lo que también creo que se está viendo, y sobre todo porque la bici yo creo que tiene, o sea, es hermosa, pero es un deporte caro. Sí, ¿no? Entonces, quizá justamente la parte, creo, de ciclismo o quien se suma a la bici hoy en día, tenés que tener una bicicleta, y hoy en día para adquirir una bicicleta tampoco es tan fácil lógicamente por los costos, por lo cual justamente mucha gente, quizás más de 35, la estás viendo ya corriendo o participar en las carreras. Sí, que no tanto estás viendo, o sea, más chico. Más chico. Eso sí, eso se nota. Lo vemos nosotros en las categorías nuestras, que estamos todavía corriendo en la Pro, de 35 para arriba. Sí, las que ganan las generales son más grandes, no son chicas jóvenes. Claro. Sí. Sí, en eso sí hemos notado, digamos, esa situación, pero bueno, entiendo que la bici es un deporte caro, no es como, tener una zapatilla y salir a correr. Sí. Es una bicicleta, y por más que obviamente uno puede arrancar con un nivel de bicicleta un poco más, no tan pro, pero sí, lógicamente cuesta. Sí, no es un deporte, y más en esta época, pero bueno,
esperemos que de a poco se vayan sumando. Hay que fomentar un poco las categorías infantiles para, como hablábamos con Mauricio, quizá en Europa es otro el enfoque. Es como lo que se le da al fútbol acá, pero para empezar a sumar más gente. Sí, lógicamente. El ciclismo, ¿a vos qué enseñanza te dejó? ¿A vos siempre fuiste disciplinada o te costó? O decir, viste que muchas veces a partir del deporte uno adquiere más disciplina, adquiere distintos hábitos. Me imagino que la alimentación, en tu caso también. Sí. Fue algo positivo, ¿no? Algo súper positivo. Y también uno se da cuenta que cuando a uno le apasiona algo, no es esfuerzo hacerlo. Siempre lo comparo con el gimnasio, que no me gusta y que siempre tengo a veces una excusa para no ir. Pero si tengo que salir en bicicleta lloviendo, no tengo excusa. Es como, sinceramente, en ese sentido, lógicamente cualquier deporte te va a dar esa disciplina y te ayuda para todo el resto de tu vida, lógicamente. Pero cuando a vos te apasiona algo, creo que lo haces sin ese esfuerzo que tenés que hacer extra. Está, sí. Che, ¿y vos recordás algún momento en la parte de ciclismo, ¿no? Sacando esto que te pasó en Estados Unidos, un momento triste? ¿Cuál fue? Sí, creo que, uno dentro, justamente, yo como te comento, Waldo, no soy profesional en esto, pero uno se lo toma lógicamente como si fuese... Con las ganas de siempre estar adelante o con las ganas de siempre tener un rendimiento deportivo muy bueno. Y a veces... quizá por eso que te digo que también el tema o del trabajo o de cuestiones que tenés personales no acompañan quizá a lo que vos estás haciendo en ese momento. Y sí, quizá el año pasado sentí un poco de que el rendimiento mío no era lo suficientemente bueno para estar compitiendo al nivel que yo quería competir, ¿no? No es que fue así o algo de golpe, sino que fue un proceso sí, quizá hay momentos en donde uno, y creo que no sé si por más tiempo, por menos tiempo, pero el ciclista tiene esos momentos donde, no podés estar todo el tiempo arriba diciendo, estoy súper bien, la paso súper bien, disfruto todas las carreras. No, hay momentos en donde el mismo cuerpo a veces, no responde de la misma manera, entonces uno quizá tiene esos momentos de decaimiento o esos momentos de crisis donde los tenés que pasar y después, como te digo, fue una instancia y hoy en día ya me siento otra vez como... No es que pensaste en abandonar. Y a veces cuando estás quizás así, que un poco desmotivado, un poco que sí, salís a entrenar y quizá ni entrenando, podés llevar la bici. Claro, sí. Quizás sí, te desmotiva un poco y pensás, no abandonar lógicamente en cuanto yo creo que la bici es mi estilo de vida y yo te digo la verdad, disfruto más en entrenar que correr. Exacto, sí, como nos pasa. Yo creo que... Así que es como que decir, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo. Aunque no compita. Pero a veces justamente esta etapa de correr, a veces combinada con otras cosas que también son exigentes, te satura. Exacto. Entonces a veces sí, capaz que un impasse estaría bueno. O que me pasó este año de también decir, me lo tomo distinto y justamente eso ayudó a que las cosas fluyeran mejor. Bueno, entonces tenemos Carolina Solera para rato. Sí, seguramente. Sí. Te veremos en muchas carreras, nos cruzaremos. Así que, muy contento que haya venido, muy agradecido. Y espero que nos crucemos pronto en alguna. Creo que tenemos una pendiente para agosto, ¿no? Tenemos una pendiente para agosto, la primera vez que vamos a correr. Vamos a correr en pareja. A ver cómo sale. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, seguimos en este programa. Ahora vamos a abordar uno de los aspectos más importantes, como es la nutrición. Tanto en el rendimiento como en la salud. Así que hoy nos acompaña un nutricionista, Juan Pablo Bruno, que nos va a sacar todas las dudas y vamos a consultarle todo un poco. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos.
Así que, ¿qué importancia tiene la nutrición? Vamos a hacer una pregunta general en el rendimiento. Hay que darle, es una pata importante del rendimiento, ya sea un ciclista, de cualquier deporte, ¿no? Acá hablamos un poco de ciclismo, pero... Entiendo. Más que nada. Sí, mira, no sé si se podría cuantificar, de decir, bueno, es un 50%, un 30% del rendimiento, pero sin dudas es un pilar fundamental junto con el entrenamiento apropiado, el descanso, la hidratación, la parte de la alimentación y la nutrición puntualmente influye mucho. Exacto. En lo que se denomina el entrenamiento invisible, ¿sí? Claro, sí. Entonces vos pensás que la cuestión de los estímulos físicos, digamos, sobre la bici, a veces no suman más de un promedio de 2 horas por día en la semana. Y todo el resto está impactado por lo que es ese entrenamiento invisible, del cual forma parte importante la alimentación. Si ponemos unas patas en la mesa, 4 patas, decimos que es el entrenamiento, el descanso, la nutrición y la parte psicológica. Que también hoy en día saber manejar los objetivos y demás. Entonces, no hay que descuidarlo, ¿no? Exacto. Las consultas a vos que te hacen, vos atendés muchas personas, muchos deportistas acá en Santa Rosa, y las consultas se basan más que nada en bajar de peso, en rendir mejor, tenés de todo un poco, me imagino. El último tiempo, los últimos años, ha crecido mucho la demanda justamente con consultas relacionadas al rendimiento en deportistas de distintos niveles, ya sea amateurs, de alto rendimiento, demás. Se le está prestando mucha atención a la cuestión. Un tema similar. Sí, que solamente cuando estabas en un nivel muy alto, por ahí algunos equipos o algunos clubes de otros deportes contaban con nutricionista, pero no era algo a lo que en general se le prestaba atención. Hoy en día, por la difusión que tiene la temática y porque vemos en las redes sociales que los deportistas de primer nivel vemos que suben platos de cómo se alimentan o entre carreras, qué sé yo, en el Tour de France, también cómo es la alimentación durante todo el torneo. Entonces eso también lleva a que uno se interese y le quiera prestar un poquito más. Y está bueno esto de buscar el asesoramiento a través de algún profesional y no guiarte únicamente por ahí, por el es que hay tanta información que te mareas. Exacto, sí. Y algunas cosas no, digamos, la alimentación, la característica fundamental que tiene que tener es que tiene que ser adecuada. ¿Qué significa? Adecuada a las demandas y a las características de cada persona. Si no son las mismas demandas que puedes tener vos que el que tenga un deportista, una mujer, un joven. Entonces eso es fundamental que alguien sepa adecuártelo para no cometer ningún exceso ni que te esté faltando algo que necesitas. Y vos, cuando alguien te consulta, vos lo primero que le preguntás que es su objetivo, o ves cómo está, haces algún análisis. Sí, primero la consulta, aparte de la evaluación física que hacemos en el consultorio, que va más allá del clásico evaluar el peso y la altura como se hacía antes. Hoy en día se tiene en cuenta más lo que es la composición corporal, que tiene que ver cómo está conformado ese peso. Vos por ahí podés estar relativamente pesado para tu estatura, pero tener mucha masa muscular o una estructura osteomuscular muy, muy grande que te vuelve pesado y te impide ser muy liviano, y eso también determina cuáles son parte de los objetivos. Claro. Pero también es importante esto de si se cuenta ya con algún análisis de sangre o se le puede pedir, porque permite muchas veces evaluar cómo están diferentes parámetros bioquímicos, permite ajustar de manera más personalizada la alimentación o en caso de que se requiera algún tipo de suplementación específica a las necesidades de esa persona. ¿Y es compatible cuando alguien te va a ver mirá, yo soy un ciclista, estoy rindiendo bien, pero quiero mejorar mi alimentación? ¿Es compatible con la parte de salud también en cuanto a que una alimentación para rendir mejor es una alimentación también para cuidar tu salud, o muchas veces los límites? Yo creo que en general la alimentación de un deportista no difiere de la alimentación saludable que necesitamos tener todos. Es cierto que a veces cuando ya hablamos de lo que es alto rendimiento, no siempre el entrenamiento de alto rendimiento se condice con los parámetros de salud, digamos, no sería saludable para que todo el mundo lo practique. Entonces hay niveles de exigencia física que cualquier persona no lo puede hacer sin una preparación y una mejora progresiva, y lo mismo pasa con la alimentación, ¿sí? Hay personas que por el volumen y la intensidad de entrenamiento semanal que tienen requieren altos niveles, por ejemplo, de consumos de alimentos ricos en carbohidratos, que para la mayoría serían excesivos.
agresivos. Entonces eso forma parte de lo que yo te comentaba antes, que es la adecuación a las demandas y el tipo de entrenamiento que tiene cada persona. Uno ve lo que consume un corredor de Tour de Francia y decís, es imposible querer copiar eso. Exacto, de hecho ahora se viralizó la alimentación, no recuerdo el nombre del triatleta que hizo un récord de tiempo de Ironman, y lo llamativo era que la estrategia nutricional consumía 200 gramos de carbohidrato por hora, 200. Son unos 7-8 geles más o menos, que es muy por encima de la recomendación habitual. Exacto. Y eso requiere obviamente un entrenamiento digestivo para poder tolerar ese tipo de cantidades. Exacto, es un tema que hace poco que yo por ahí lo estoy viendo en mí, y claro, cuando querés llegar a eso, a 100 gramos nada más de carbohidrato, ya cuesta un poco más, y me imagino lo que debe ser 200, y eso se entrena. Algo que, exacto, que la gente el entrenamiento, la parte digestiva también se entrena, y justamente para eso se tiene que aprovechar en particular los entrenamientos largos, cuando tenés un fondo, una salida de mayor duración, para imitar un poco a veces lo que va a ser después la estrategia nutricional en una situación de una competencia. Exacto. ¿Cómo, y el timing de las comidas? Porque más allá de que vos le asesores qué comer, también en qué momento comer, ¿no? Es importante el tema de las proteínas a la noche, carbohidratos, o tiene más que ver con el día de entrenamiento. Sí, la adecuación se habla de, sobre todo lo que más varía muchas veces es el aporte de carbohidratos. Se habla de un ciclado de carbohidratos que va en función del tipo de entrenamiento y la demanda que tiene ese entrenamiento. Hay entrenamientos, por ejemplo, de pasadas muy intensos que utilizan sistemas energéticos glucolíticos, es decir, ese día necesitas mucha glucosa, mucho carbohidrato, y días que son más regenerativos o más suaves o más lipolíticos, porque trabajás en zonas de esfuerzo más bajas, que no necesitas. Los días de fondo, un día regenerativo después de una carrera, además, entonces ahí ya no necesitas tanto aporte de carbohidrato, y eso es lo que se va ajustando. Después la base proteica, el requerimiento proteico es más o menos el mismo todos los días, es un promedio, digamos. Pero sobre todo, y yendo a lo del timing, que vos me preguntás por ahí, los horarios de las comidas. Exacto. Y si te referís a todo eso, hoy en día se apunta más a llevar una alimentación, digamos, intuitiva. ¿Qué quiere decir? No tan estructurada en el sentido de sí o sí te tenés que levantar y hacer el desayuno a primera hora, no estar obligado sí o sí a las 3 horas de haber desayunado a hacer una colación, sino prestar atención un poco a las señales de apetito y saciedad que nos da el organismo, y en función de eso ver qué me conviene, y también obviamente de las posibilidades, si uno está en el trabajo, en casa, está estudiando, lo que sea, qué me conviene ir comiendo en cada uno de esos momentos. ¿Sí? Y de esa forma como que naturalizás mejor el aporte externo a través de los alimentos con las demandas que te manifiesta tu organismo. Exacto. Y lo que es el ayuno, viste que ahora está de moda el ayuno intermitente o salir sin desayunar. ¿Vos cómo ves? Los ayunos tienen tantos detractores como gente que está a favor. Sí. ¿Hay gente que le funciona? Es como todo. Hay evidencia en uno y en otro sentido. Hay evidencia de que aporta beneficios y hay evidencia de que es contraproducente. Yo creo que eso también va un poco según las características de las personas. Hay gente que le sienta bien ayunar, porque justamente no es de sentir apetito en las primeras horas del día, entonces puede estirarlo hasta media mañana o hasta el almuerzo incluso. Y hay gente que no, que se levanta y ya necesita incorporar alimento porque le costaría llegar hasta más tarde. Exacto. Entonces yo creo que eso forma parte de lo que yo te mencionaba de la alimentación intuitiva. Si ves que vos podés hacer un ayuno un poco más prolongado, puede resultar beneficioso en el sentido de que por ahí genera adaptaciones, se llaman mitocondriales, que permiten que el cuerpo, eso después se refleja en una situación de alta demanda como una carrera, en que no necesitas estar aportando tanta cantidad de energía porque el cuerpo ya está habituado a obtener un poco a partir de las reservas. Sí. Y también vos, lo que es para las salidas y todo, vos recomendás llevar comida, por supuesto, si son salidas largas, y lo que hablamos recién, de consumir geles para habituar el cuerpo, que eso uno no lo va a hacer todos los días, porque no creo que sea tampoco saludable todos los días tomarse 5 o 6 geles si uno sale 2 horas. Entonces, ¿qué le recomendás vos a la gente que quiere salir y no pasar hambre o no? Y que consuma que algún snack saludable. Sí, en general la idea es
justamente aprovechar lo que hablábamos recién de los entrenamientos para ir probando a ver qué nos sienta mejor, cómo impacta cada alimento, cómo lo toleramos, ¿sí? Y eso permite que después vos en una situación de, por ejemplo, de mucha demanda durante muchas horas, que puedas ir diversificando las distintas opciones y no siempre tengas que recurrir al gel que muchas veces te termina empalagando o termina generando algún malestar gástrico. Sí, aparte tiene un costo que... Y el costo, además, más allá que hoy en día el mercado tiene una gama muy amplia, de algunos que son más accesibles, otros que son, digamos, más costosos, de cualquier forma es un costo considerable. Bueno, yo lo que más recomiendo son los famosos membrillos, ya sea el membrillo deshidratado, que es más práctico, o cortarte vos una rebanada del dulce de membrillo y llevarlo envuelto en algo, que eso, una porción te aporta más o menos 20 y pico, 30 gramos de carbohidrato, que equivale a lo que te aportaría un gel, y suele ser bien tolerado. Después lo que son las frutas desecadas o deshidratadas, como las rodajas de ananá, los dátiles, algo que también son concentrados. Casi siempre lo que hay que apuntar es a que sean alimentos ricos en carbohidratos y de relativamente fácil digestión, ¿sí? Si vos llevas un puñado de frutos secos, son alimentos súper saludables, pero no son adecuados para consumirlos sobre la bicicleta porque tienen poco carbohidrato y son de digestión más lenta. Sí, está bien. Y si uno llega con hambre, ¿no? Salió a pedalear y llega con mucho hambre, significa que o una carrera, vamos a hacerlo, porque por ahí salió a pelear, no sería tan grave. Una carrera llega con mucho hambre, quiere decir que no se alimentó bien o es normal. Es decir, no, estuviste ahí dentro, igual que con mucha sed. Sobre todo en una carrera, casi siempre el desgaste va a ser mayor a lo que uno pueda llegar a aportar. Pero ya la manifestación, la mayoría ante un estrés muy grande de mucho desgaste físico, le va por el otro lado. Le genera como una inapetencia, ¿sí? Y hasta le cuesta, vos le decís, tenés que hacer una comida inmediatamente después de haber terminado para iniciar la recuperación, y hasta les cuesta eso. Entonces por ahí se apunta más a opciones líquidas como un licuado, un batido, para iniciar la reposición de los carbohidratos, de los minerales, de las proteínas. Y un tiempo después, cuando ya te sentís un poco mejor, más reconfortado físicamente, ahí apuntar a los alimentos sólidos. Pero sí sería un signo de que por ahí o la exigencia fue excesiva o faltó un poco reforzar la estrategia nutricional durante la prueba. Claro, y ahí es donde el cuerpo también, si uno en un entrenamiento largo pasa hambre, eso ya es contraproducente muchas veces, ¿no? Porque el cuerpo se empieza como a autoconsumir. Y vos sabés que es algo muy frecuente, un error muy común. El tema, de hecho, tiene una denominación que es el síndrome de deficiencia energética relativa. Es muy común, sobre todo por ahí en personas que están iniciándose en un deporte, ya sea el ciclismo, el running, que tienen demandas similares, y también quieren a su vez ir acondicionándose físicamente. Entonces, ¿qué hacen? Le meten mucho entrenamiento y quieren ahorrar lo más posible para quemar más calorías. Y eso, obviamente, ante un esfuerzo excesivo, si vos no le diste lo que el cuerpo necesitaba en ese momento, te va a generar el efecto contrario al que vos estás buscando. En lugar de generar una adaptación aeróbica, de mejorar la resistencia o la fuerza o lo que sea, te va a generar un estrés oxidativo y metabólico que va a ir bajándote el rendimiento en lugar de mejorarlo. Sí, por eso hay gente que con el tiempo sí bajó de peso, pero está más débil. Exacto. Perdió músculo. Exactamente. Sí, muchas veces sucede eso, se consume el músculo, que es un tejido de alto mantenimiento y que si no le das la cantidad suficiente de energía y de proteínas, el cuerpo no lo puede sostener y lo termina perdiendo. Vos también haces el estudio de la medición de músculo, grasa. Sí, hay varias técnicas, puede hacerse a través de la antropometría clásica, que es tomando las mediciones de los pliegues sobre la persona, o si no hay métodos más rápidos y más prácticos que se llaman bioimpedancia a través de escáneres, que eso te permite en pocos segundos ya saber de manera bastante fehaciente cómo es la composición. Exacto, y ahí guiarlo y en función de eso establecer los objetivos que esa persona puede necesitar. Está bien. Bueno, un mundo aparte no, pero relacionado con el tuyo, son los suplementos, ¿no? Me imagino que todo el mundo quiere tomar suplementos, llegan al consultorio, dame suplementos. Sí, yo creo que el 90% de las consultas incluyen algo referido a los suplementos. Y hay de todo, ¿también? Porque si uno se pone a buscar, puede encontrar cientos de suplementos que a uno le resultó. Para todo. En ese sentido, la parte de suplementación se rige, cuando uno lo aborda de manera seria, por el Instituto Australiano del Deporte, que es como el referente mundial en ese sentido. Todos los años realiza un relevamiento, un metaanálisis se llama, de la diferente información que hay respecto de cada suplemento. Entonces, evalúa la evidencia y clasifica
todos los años publica una clasificación de 4 categorías, 4 niveles de los suplementos. Está la categoría A, que son los suplementos que han demostrado ser seguros y que son efectivos, que funcionan. Sí. Está la categoría B, que es muy probable, hay bastante evidencia que funcionen, pero todavía falta ahondar un poco más. Está la categoría C, que no funcionan, pero no hacen mal. Y la categoría D, que ya son peligrosos directamente. ¿Sí? Ahí tenemos las anfetaminas, claro, los productos. Ya el doping. Muchas veces son considerados doping positivo, exacto. Claro, sí, entonces, en esa base, sobre todo los que son suplementos clase A o clase B, son los que uno puede llegar a considerar para indicarle en el caso que esa persona lo necesite. Otra cosa a tener en cuenta es que el suplemento nunca va a reemplazar la alimentación adecuada y no va a suplir la falta de entrenamiento. Entonces, si vos tomás un preentreno que tiene cafeína, tiene aminoácidos, lo que sea, y no estás entrenando correctamente, no te va a reemplazar eso. Es cuando uno ya tiene controlados esos dos componentes, tenés una buena alimentación, estás entrenando correctamente, por ahí podés recurrir a determinados suplementos para generar un plus que te permita sostener ese nivel de exigencia. Es decir, que vos lo primero que aconsejás es vamos a acomodar la alimentación. Exacto. Y en base a eso después podemos empezar con, no sé, alguna proteína, que es lo más... En función de lo que uno vea que te pueda estar haciendo falta. En eso también cobra importancia la cuestión de los análisis, porque de esos análisis hay parámetros que por ahí no se piden de rutina, pero que en determinados casos uno los puede indicar para ver cómo está la parte muscular, cómo viene el estrés de ese músculo producto del entrenamiento, si estás consumiendo o no suficiente proteína o si está faltando alguna vitamina en particular. Y eso te permite decidir o determinar si te hace falta determinado suplemento, en qué cantidades, cuál es más adecuado para cada uno. La fácil es, me compro un suplemento deportivo, una multivitamínico. O por imitación también, porque fulano lo toma, entonces toma esto y le da resultado y muchas veces lo único que hace es cargar el... En general, con suerte, simplemente estás tirando el dinero porque lo que el cuerpo no necesita lo elimina con la orina, pero en otros casos puede ser contraproducente, como es el caso de la vitamina B12, que de hecho es de un consumo bastante frecuente en deportistas, y cuando vos consumís vitamina B12 en exceso, termina siendo hepatotóxica, entonces se acumula en exceso en el hígado y dificulta el metabolismo de otros nutrientes que vos necesitas cuando estás haciendo el esfuerzo físico. Exactamente, ahí donde Por eso la recomendación siempre es suplementar cuando realmente lo necesito y para lo que yo lo necesite. Exacto. Y más allá de estas cosas que uno analiza, después están suplementos como la creatina, que no sé si podés analizar si hace falta o no, sino que lo recomendás. O no sé, creo que es uno de los suplementos que está como más... La creatina es justamente un suplemento clase A. De hecho es de los más estudiados y de que hace más tiempo que se viene utilizando, y es un suplemento que por ahí sí se puede considerar medio de base, porque hoy en día hasta personas que no practican deporte se les indica. No tiene una contraindicación. Es muy raro, por ahí no es real que afecte los riñones, como se decía en un momento. Obviamente una persona con alguna patología renal, obviamente sí hay que tomarlo con más consideración en ese caso, pero es un suplemento que casi todo el mundo podría llegar a consumirlo, y que va más allá, los beneficios van más allá de la cuestión muscular y deportiva. También se observó que tiene un efecto que mejora la concentración, la memoria, que previene el deterioro cognitivo. Como te digo, como se viene consumiendo hace tanto tiempo y en un grupo de personas tan amplio, se observó, por ejemplo, que deportistas que la consumían en los años 70, ese grupo de esa población tiene menos incidencia de Alzheimer. Entonces hay una asociación ahí entre el consumo de creatina y menor riesgo de Alzheimer. Así que es uno de los más recomendados. Es que de los que por ahí un consumo más masivo se podría hacer. Como así que me puedes decir de la betalanina, que también se ha escuchado mucho. La betalanina es un suplemento que amortigua la fatiga, digamos. También es un suplemento, en este caso clase B, funciona, pero todavía falta un poquito más de evidencia y no le sirve a todo el mundo. Sí, hay personas que la consumen y no notan mejoría y personas en las que sí. ¿Y cuáles son las clases A que nos faltaron? Tenemos creatina. Sí, el whey protein, los aminoácidos, la cafeína. La cafeína también. Que la cafeína solo para, no es que se toma todos los días, sino para... No, la cafeína hay que utilizarla de manera estratégica en determinados entrenamientos o en la estrategia de carrera directamente. Exacto. Ir probando con eso. Ir probándola
ojalá, y también tener en cuenta de que si uno por ahí viene consumiendo, ya sea en suplementos o en la alimentación con el café o con otras bebidas, mucha cafeína, el cuerpo genera como una adaptación a eso. Entonces, exacto, conviene, si vos querés utilizar el suplemento de cafeína, los días previos a una carrera, desintoxicar, digamos, un poco, evitar el café, evitar todas las fuentes naturales, para que cuando incorpores el suplemento haga realmente el efecto que tiene que hacer. Exacto. Que tampoco la cafeína es que te excita demasiado, no es que te va a levantar. Lo que hace es también neutralizar los receptores que hay a nivel del cerebro de la percepción de fatiga. Entonces te permite sostener el nivel de esfuerzo por más tiempo. Exacto. Y después también tenemos el bicarbonato. El bicarbonato también es un amortiguador, funciona parecido, y de hecho muchos suplementos combinan el bicarbonato con la beta-alanina, porque amortigua, digamos, el efecto del ácido láctico que cuando se acumula. El nitrato de óxido que se obtiene de la remolacha, que es un vasodilatador, ese también está, digamos, dentro de los que está en estudio y que hay bastante evidencia. El clase B. Y bueno, ¿y qué me puede decir de algo que también escuché hace poco, que son los probióticos y los adaptógenos? ¿No? Bueno, así se dice. Nombres nuevos, sí. Nombres nuevos que como aparecen y vos decís, ¿qué es esto? Bueno, sobre todo los probióticos es, digamos, como la novedad en lo que es nutrición deportiva, en la nutrición general, pero particularmente por el beneficio que tiene para los deportistas. Tiene que ver con las bacterias que nosotros naturalmente necesitamos tener en nuestro intestino, lo que se llamaba la flora intestinal, y ahora se denomina microbiota intestinal. Muchas veces, por diversas razones, esa familia de bacterias se va debilitando, y en los deportistas en particular se debilita a un ritmo mayor por el estrés oxidativo y el estrés térmico que generan los entrenamientos de larga duración. Cuando haces fondo, cuando tenés una carrera, cuando entrenás a la siesta en verano, todo eso va dañando esas bacterias. Cuando esa barrera intestinal se debilita, el cuerpo primero empieza con sintomatología intestinal, por ahí inflamación, alteraciones en el tránsito, y a su vez no se absorben correctamente los nutrientes clave, como algunas vitaminas, la energía, algunos minerales. Entonces, lo podés obtener a partir de los alimentos, los probióticos, pero ¿qué pasa? Por ahí en nuestra alimentación no tenemos tan incorporados los que son las fuentes de estos probióticos, que son los alimentos fermentados. Más allá que el yogur vendría a ser un alimento probiótico, después el kefir, el chucrut y todo eso no lo incorporamos tanto. Entonces, ¿El yogur comercial? Y por ahí, en cuanto a lo que son yogures comerciales, hoy en día hay muchos que están fortificados con probióticos, o sobre todo los que son yogures naturales, que no están endulzados y demás. Esos podrían considerarse como una fuente. Ya los que son más procesados, que hasta los que consideramos que eran saludables, los yogures descremados, hoy en día vemos con los logos de advertencia que tienen exceso en sodio, exceso en azúcares. Entonces son más procesados que otra cosa. ¿Y se consigue como suplemento? Vienen suplementos específicos de probióticos en distintos formatos, vienen en cápsulas, en sobrecitos, en gotas, pero a su vez hay una gama muy amplia porque son distintos tipos de cepas de bacteria. Entonces uno tiene que saber por ahí, para lo que está buscando, cuál es el más adecuado y de qué manera o durante cuánto tiempo consumirlo. Mirá, yo el otro día escuché, había visto esto, que Kilian Jornet le habían estudiado la flora intestinal y tenía, no sé, algo distinto al resto de los humanos, y digo, ¿qué tendrá que ver? Que predispone también eso a desarrollar determinadas aptitudes. Claro, sí, porque es algo que no teníamos en cuenta quizás hace no, es relativamente nuevo, si bien hace quizá una década que se viene teniendo en cuenta y estudiando, digamos, está mucho más difundido este último tiempo. Está. Bueno, siguiendo con la gente que te consulta y eso, ¿vos ves errores? Los más comunes es querer bajar de peso así. Lo primero que quieren es bajar de peso o no. ¿Qué es lo que...? Sí, muchas veces sucede eso, que cuando uno se entusiasma con un deporte... Sobre todo con el ciclismo. Vamos a decir que viste que el ciclismo es el peso. Pues si vos estoy haciendo fútbol, por ahí no sé si le dan tanta importancia como le damos nosotros. Y de hecho muchas veces uno se mete en el ciclismo buscando una actividad para bajar de peso y después se termina entusiasmando y ya lo adopta como un deporte. El tema es que no es compatible bajar de peso con buscar rendimiento físico. ¿Sí? Los cambios corporales, ya sea bajar la grasa, aliviar el peso, generar más masa muscular, se tienen que hacer fuera del periodo, digamos, de temporada
que es cuando uno está enfocado en los entrenamientos de calidad, ¿sí? Que tienen una demanda energética que uno no la puede evitar. Porque si vos querés hacer pasadas a las 2 de la tarde y a su vez cuidarte, hacer una alimentación hipocalórica, no vas a rendir en esas pasadas, las adaptaciones fisiológicas que buscas no las vas a conseguir y no vas a mejorar ni vas a bajar de peso tampoco, porque el cuerpo va a estar estresado y va a ahorrar la grasa. Entonces uno tiene que primero enfocarse, querés acondicionarte físicamente, listo. Entonces primero mejorar la alimentación, hacer un entrenamiento que sea lipolítico, que te permite ir quemando grasa, bajando de peso, y después, si querés, empezar a mejorar también lo que es la parte del rendimiento sobre la bici. Exacto. En caso que vos te vayas a ver un vegetariano o un celíaco, vos pueden rendir al alto, al máximo nivel, manteniendo esa filosofía, o vos ahí decís, mirá, vas a desde ya que si uno se lo propone, cualquier estilo de alimentación se puede adecuar a las demandas que tiene en este caso un deporte como el ciclismo. La cuestión es que requiere mucho más trabajo por parte de quien va a aplicar esa alimentación. Hablando en el caso de los celíacos, no tanto, porque simplemente con que consideran no consumir gluten ya es suficiente, pero después pueden obtener sus fuentes de carbohidratos de los alimentos sin gluten y pueden seguir consumiendo cualquier otro tipo de proteína. En el caso de los vegetarianos es más particular, es más delicado, porque la proteína vegetal no es tan completa. Más allá que a veces se citan fuentes de legumbres y de algunas semillas y demás como fuentes, como buenas proteínas, no son tan completas como las proteínas animales. Entonces hay que tener en cuenta con qué combinarlas, en qué cantidades las necesito consumir. Seguramente tenga que consumir más cantidad de la habitual para cubrir el requerimiento proteico que tengo cuando estoy entrenando. Exacto. Y un diabético que por ahí necesita, para hacer un deporte, de carbohidratos, glucosa, que eso también se puede manejar, se puede ir ajustando. Sí, ya hay diabéticos que practican tanto ciclismo como otros tipos de deportes, hacen running, hacen trail running, que es en montaña. Obviamente requiere también la atención del control de la glucemia, planificar las colaciones en función del esfuerzo que uno va a hacer y en función de cómo están los niveles de glucosa previos a comenzar esa actividad. Hoy en día también, sobre todo los diabéticos que se vuelcan a hacer deporte, cuentan con medidores o infusionadores de insulina que permiten, digamos, un manejo mucho más práctico del control de la glucemia. Exacto. Sí, y el tema de la edad, ¿va cambiando los requerimientos proteicos con la edad? Es decir, va a verte un ciclista de 15 años, va a verte un ciclista de 65, 70. ¿Las recomendaciones son parecidas? Hay leves cambios en los requerimientos. Tienen que ver con la etapa biológica de cada uno. Por ejemplo, un adolescente por ahí tiene un requerimiento un poquito más aumentado porque ya de por sí está utilizando mucha proteína en construir tejidos nuevos, sumado al desgaste que le va a implicar el deporte en particular. Tiene que reforzar un poquito y quizá una persona de mayor edad ya eso lo tiene controlado y no necesita sumar tanta proteína. ¿Sí? De hecho, a veces qué bueno que lo mencionás porque es un error bastante común entre deportistas enfocarse demasiado en la proteína y por ahí no prestar tanta atención a las fuentes por ejemplo, de carbohidratos o lo que son las grasas saludables que permiten justamente hacer que al tener cubierto el requerimiento del combustible, digamos, con los carbohidratos y las grasas, permitir que el cuerpo pueda enfocarse en esa proteína que le das, en utilizarla para las verdaderas funciones que es preservar el músculo, producir hormonas, una función más específica. Cuando no hacemos eso, cuando nos quedamos cortos, por ejemplo, en consumir carbohidratos, parte de esta proteína el cuerpo la va a tener que sacrificar y quemarla como energía. Exacto. Y lo mismo que la diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Hay leves cambios. Sí, quizás. También hay requerimientos que varían un poco. El varón en general tiene un requerimiento, sobre todo en calorías, más alto, por la estructura corporal y a veces porque tenemos más masa muscular, que eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de adecuar. Y hoy en día se le está prestando mucha atención también a adecuar tanto la alimentación como los estímulos de entrenamiento, en el caso de las mujeres, a la fase del ciclo ovulatorio en el que se encuentran. ¿Sí? En cada una de las fases, por ahí el nivel de energía o la capacidad de fuerza va fluctuando, entonces también hay que tener en cuenta cuánto carbohidrato darle acá, cuánta proteína darle acá, sumar más hierro en determinada fase. El tema de la anemia. Exactamente. Mirá vos. Che, ¿has tenido casos de así gente que haya ido a buscarte para decir quiero bajar de peso, le recomendaste la bicicleta y se enganchó? Y quedó, porque muchas veces van a buscarte a vos para bajar de peso y
y no pensando en el deporte. Y vos le decís, bueno, andá a pedalear, dentro, a caminar. Justamente de las recomendaciones, cuando uno arranca, se busca cosas que sean de bajo impacto y la bici es más que adecuada en ese sentido. Y muchos, conozco muchos casos de que se terminaron entusiasmando y después ya quieren correr carreras, ¿viste? Y se meten en grupos. Sí, bajan muchísimos kilos. Sí, justamente porque es un desgaste el que cuando uno lo hace sostenido en el tiempo y con un volumen alto de pedaleo en la semana, consumís muchas calorías. Mirá vos qué bárbaro. Bueno, para ir terminando, ¿vos qué consejo le darías a una persona que más que nada que es ciclista, que nos están mirando y que quiere mejorar su rendimiento? Que no se vuelva loco, primero con los suplementos, eso es importantísimo, y que opte por lo natural, ¿no? Como primera medida. Exacto. Lo natural. Primero, siempre tener en cuenta mejorar la alimentación, alimentarse en función de los entrenamientos, es decir, no querer adelgazar o no querer hacer un cambio físico si estás entrenando fuerte, porque no vas a poder equilibrar ambas demandas, y recién recurrir a los suplementos cuando tenés controladas esas dos cuestiones y cuando, uno se asesoró, se informó y sabe si realmente te va a resultar en un beneficio o no. Bueno. Che, ¿estás pedaleando algo? Porque sé que te gusta la bicicleta. Sí, me gusta la bici, más un tanto recreativo. Por ahí participo en alguna carrera como para tener algún objetivo, pero... ¿Fuiste al Pinto, alguna de esas grandes? Sí. Las grandes todavía no, más locales, regionales. Un objetivo para quizás el próximo año este año corrió Scaloni, ¿viste? Hay mucha gente que no sé si hace a compararme ese nivel, pero... Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya quizás en otra ocasión te llamaremos nuevo cuando tengamos otro tipo de dudas. No, por favor, un placer. Muy, muy cómodo me sentí, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hoy nos visita un deportista que lleva el ciclismo en la sangre, un referente de la provincia y nos ha representado muy bien a nivel local, nacional. Incluso ha competido en Europa alguna vez. Hijo de ciclista, tiene un comercio, así que bueno, vamos a preguntarle de todo. Muchas gracias por acompañarnos, Mauricio Rovira. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Y bueno, acá estamos, algo nuevo que ver de acá es raro, por ahí hemos compartido mucho arriba de la bici, en competencias, en eventos también. Así que vamos a ver con qué nos encontramos acá. De todo un poco. Che, bueno, para que la gente te conocen todos, pero ¿cómo empezó tu relación con el ciclismo? Me imagino que ha tenido mucho que ver tu papá en esto. Sí, seguro. Como vos sabés, Osvaldo, mi viejo, estuvo metido siempre en lo que fue el deporte. Primero arrancó con el tema del atletismo por cuestiones de una lesión que tuvo él. A los 20 años más o menos, un sobrehueso, tuvo que agarrar la bicicleta. Yo ahí no había nacido todavía, no había nacido. Así que después obviamente la figura de mi viejo, verlo con la bicicleta, con el casco y demás, empezó a llamarnos la atención a Gonzalo y a mí, que Gonzalo es mi hermano. Y yo fui como que lo agarré mucho más, y a partir de los 10 años, cuando acá se arma la pista de la Laguna. ¿Estamos hablando en qué año? Y yo soy 93, o sea, tengo 32 años. Estamos hablando de hace 22 años, hace muchísimo. Bueno, ahí arrancamos en la pista de la Laguna, lo que era la escuelita del Ruso Frank, que arrancó Julián Barrientos, que estuvo ya conversando con vos, Ezequiel Linaza, fuimos varios los que hemos salido de esa escuela. Y era de ruta, una escuela. Eso era de ruta, claro. Y después, como papá siempre estuvo más enfocado en lo que es el mountain bike, me fui metiendo de a poquito, me gustaba mucho más. Y acá estamos. Hoy es un estilo de vida porque terminé dedicándome a esto también. Y es el deporte que amo, ¿no? ¿Y la bicicleta, la mountain bike, cuándo tuviste contacto? ¿A qué edad? A los 14 años, 13, 14 años, yo ya empecé a tener contacto. Papá, ahora que estuvimos corriendo los dos Río Pinto, fui un par de carreras y empecé a ver qué era lo que a mí me gustaba, que me llamaba mucho más. Por ahí era más individual, no necesitabas tanto equipo. Y ahí me fui metiendo, y a los 14 años corrí el primer Río Pinto con poco entrenamiento. ¿Quiere decir que empezaste a correr ya en una carrera? Sí, empecé a correr por ahí las que organizaban acá en la zona, y después me fui. ¿Te acordás que había un campeonato regional que integraba a Córdoba, al sur de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa? Corrí bastante tiempo ahí.
y ya me metí en el Río Pinto y bueno, ahí ya no paré. Y ahí ya no paraste nunca. No. Y en ese momento también te acompañaba un poco tu hermano a correr. Claro, Gonzalo estuvo metido en la natación un tiempo, que salió campeón argentino también, o sea, con el tema del deporte siempre en la familia fue algo hay condiciones en la de meterlo, sí. Y bueno, después se cansó, por ahí el entrenamiento era muy duro y demás. Y Gonzalo terminó pasándose a la bici un par de años, bueno, ahora está ahí como que vuelve, la agarra de vez en cuando. Sigue como... Ahora estuvo de viaje, pero bueno, ya ahora volvió y la empezó a agarrar de nuevo, es como que lo tenemos metido nosotros, ¿no? ¿Cómo te fue en ese primer Pinto? Primer Pinto, entré categoría menores o prejuveniles, bien, me metí quinto en esa carrera, pero llegando al vado, no sé si te acordás, yo no tenía experiencia, el vado de San Esteban, venía para disputar entre los 3 primeros, se me resbaló la rueda en el vado, que hay mucho verdín, y me caí y perdí el tercer puesto y quedé quinto. Y después fui año a año, yo calculo que debe haber sido por lo menos el Pinto número 10 para mí. Y bueno, he estado ahí siempre peleando en distintas categorías, lo he ganado en Sub-23. Sí, una vez en Sub-23. ¿No? Sí, en el 2014 lo gané la revancha también, quedé segundo en alguna oportunidad, o sea que una carrera Así que podríamos decir que de las carreras o del triunfo más importante yo creo que es ese, y después también se te viene a la mente. Y que lo he sentido así mucho desde el primer campeonato argentino, que fue en San Luis, en Trapiche, que lo venía buscando hacía mucho tiempo y no, viste, cuando no se te daba el primer puesto, tenía un rival que era muy, muy bueno, que era Marcelo Zapino de ahí de San Luis. Y esa carrera lo termino pasando en el último kilómetro, en un sendero que era bien trabado además, en el último kilómetro, entonces eso fue como que el primer... Argentino de XC. De maratón, era maratón, sí, en ese momento era maratón. Era juvenil también vos ahí. Y ahí no, yo ya estaba... era juvenil, sí, pasando la Sub-23, sí, esa fue la primera vez. Así que esas son las que más por ahí tenés. Sí, las más marcadas, viste, que fueron las que más busqué también, ¿no? Tuve un año que bueno, que yo paso primero la línea en Río Pinto y me sacaron el puesto, no sé si te acordás de ese... Sí, ¿qué pasó con eso? Eso tuvo un roce con un corredor llegando, que era Rojas de Jujuy, de Perico. Y no saqué la mano del manubrio, nada, pero bueno, fue un roce que por ahí el comisario decidieron dejarme a mí en el segundo puesto, que nos abrimos y nos tocamos, y bueno, eso fue una bronca que al año siguiente fui y la gané, o sea, fue como saqué la espina del año. Un incentivo para prepararme y poder ganar el año siguiente. Igual después, más allá de que te dedicaste al mountain bike, la ruta nunca la abandonaste tampoco, siempre... No, con la bici de ruta es como que yo la uso mucho para entrenar, me gusta también. Ahora el último tiempo le agarré un poquito más la mano, un gustito, pero bueno, yo lo usaba mucho como preparación, por ahí para correr toda la temporada, corría vueltas en febrero, marzo, antes de iniciar la temporada de mountain, y lo usé siempre como más preparación. Y ahora es como que me volvió el bichito ese de la ruta y sí, está bueno. ¿No has corrido en carreras importantes? No, cuando estuve afuera en Europa, en Italia, corría mountain bike, no corría solo mountain bike. Sí. ¿Eso en lo de Italia qué época fue? ¿Qué edad tenías? Italia fue 2013, 2014, yo estaba con 21 años allá, llegué allá, bueno, fue una experiencia muy linda porque... ¿No te costó el desarraigo? No, eso cuesta y es algo que por ahí lo hablamos con chicos que han estado viviendo afuera, no haciendo ciclismo, sino otros deportes, y por ahí el argentino lo que tiene es que es familiero, el tema del asado del domingo, sí, la familia, o sea, somos muy, muy pegados y bueno, eso por ahí se siente un poco cuando estás afuera, pero bueno, yo creo que fue una de las experiencias que a mí también me hizo crecer muchísimo, o sea, ya te desenvolvés solo. Nosotros fuimos 5 chicos que fuimos con la mochilita, las bicis y bueno, con ganas de soñar, porque es lo que uno sueña, ¿no? Ver qué pasa y probar. Y bueno, en mi caso estuvo bueno porque enganchamos un equipo que fue medio loco, nos veníamos rodando por la autovía que no se podía en Italia, nosotros no sabíamos, eran los primeros días que habíamos llegado. Habíamos ido al supermercado porque nos quedaba 15 kilómetros para poder ir a comprar, así que íbamos bici, mochila, y éramos los 5 que estábamos viviendo en la casa a hacer las compras. Y nos para un hombre en la autopista y nos dice, ¿qué hacen? ¿Están locos? No se puede andar acá. Y bueno, le empezamos a comentar más o menos con el italiano que teníamos
Y bueno, me dice, mira, yo justo tengo un equipo de ciclismo y tenía una bicicletería él. Así que nos dijo dónde estaba, pásense que justo necesito 3 corredores extranjeros para el equipo. Así que fue como una casualidad, nos terminamos haciendo muy amigos, fui 2 años a correr con ese equipo, que era un equipo suboficial, no era de los más importantes, pero a mí ya que no tenga que viajar en tren o ya que te lleven a una carrera, estar un poco más contenido, era otra cosa. Así que bueno, nada. Fue una experiencia... Sí, fue una experiencia linda, estuve con muy buenos corredores, corría con Inés Gutiérrez en el equipo, con Matías Armando, que es de Santiago del Estero. Y bueno, todos teníamos el sueño de quedarnos compitiendo allá. Yo probé, vi que tuve un techo en un momento, al segundo año es como que no escalaba mucho más que eso y bueno, había que... Es mucho nivel, las carreras son con mucha altimetría, son muy duras, o sea, cuesta recuperarse mucho de una carrera a otra y tenés casi todos los fines de semana carrera en la temporada. ¿Tenían asesoramiento tanto nutricional, psicológico? Sí, teníamos el asesoramiento, ahí teníamos un entrenador que es Ignacio Gili y por ahí no había tanta información como hay ahora, claro. O sea, el tema de nutrición costaba un poco más entender, o sea, no había tanta info. Psicólogo, ahí era un poco más de la familia y el entrenador un poco, sí, y apoyarnos entre todos, pero éramos muy compañeros. Estuve con Miguel Hidalgo también, que hoy tiene una de las escuelas más grandes de ciclismo, sí, que tiene muy buena gente. Así que fue una experiencia que te sumó. Sí, eso yo creo que sumó. A ver, me hubiese encantado quedarme a competir allá, pero también era mucho el gasto. Por ahí yo tenía ganas de seguir creciendo como persona, mis cosas y demás, y ya empezaba a sentirle gustito también de comprar, de vender. Vos me has dicho que ahí tenías qué edad cuando te fuiste. Y ahí tenía 21 años. 21 años. Sí. Es la etapa en donde todos están entre qué hacemos, sí. Estudiar, trabajar. Sí, fue una etapa que fue complicada para mí también, ¿no? Porque vos habías decidido estudiar algo y... Yo, quería hacer algo, pero también que tenía el tema de la bici, que sabía que tenía posibilidades para irme. Sí. Entonces, en un momento digo, bueno, a ver, ¿qué hago? Me puse a estudiar de visitador médico. Hice 2 años de visitador médico, que no me llevaba tanto tiempo. Tenía en ese momento, había como una salida laboral que estaba buena, era más rápido. Que no terminé ejerciendo nunca de visitador médico, pero bueno, fue como para hacer algo y estar tan libre en ese tiempo, porque solo entrenaba y bueno, esto me llevaba tiempo que tenía que estudiar y demás. Así que bueno, hice esos 2 años, se me dio la posibilidad de irme. Sí, dijiste me voy. Y yo arranqué y bueno, siempre estuve que traía alguna bici para vender, cubierta. En ese momento, 2013, 2014, acá no se conseguía nada. Es un año complicado. Y bueno, esas fueron cositas que fueron surgiendo hasta que me pude armar un lugarcito ahí en la casa de mi vieja. Claro, porque empezaste de a poquito, sí, ¿no? Muy a poco. Cuando internet también, había internet, pero no era como ahora que vos tenés todas las redes sociales, claro. O sea, era como que eso recién ahí estaba iniciando el Facebook. Entonces era el boca en boca. Era boca en boca, publicar en Facebook, los conocidos, uno con el tema de las carreras tiene mucha gente conocida. Así que bueno, y ahí fui de a poco. Hasta que me armé ahí en... ¿Cuántos años hace que estás en ese local? En el local de ahora hace 7 años. 7 años. Sí, que cumplimos 7 años, pero yo arranqué 2 años antes. Tenía el taller en el garage de la casa de mi vieja, en la oficina de ella, que ella es contadora, se la fui usurpando un poco y ahí me armé como un showroom con las bicis. Fue una apuesta muy grande el local porque es un local importante, de una marca muy importante. Te la jugaste y dijiste, bueno, voy por acá. Sí, yo creo que era el momento, faltaba una tienda de este calibre como tenemos ahora, con buen asesoramiento, con un buen equipo, taller. Así que bueno, los de la marca en un momento cuando engancho la marca me dicen, che, Mauri, está todo bien, pero tenemos que tener un lugar con vidriera, ya no podés vender en una oficina. Claro, no podés estar... Y ellos no entendían cómo yo hacía para vender tanto sin tener local. Lo que pasa es que era eso, el boca a boca, tenía un equipo de entrenamiento, que yo tenía unos 50 alumnos, llegué a tener en un momento. Entonces era como que yo, le vendía la bici a los chicos, era todo un ida y vuelta, ¿no? Todo un círculo. Un círculo. Así que bueno, y hoy tenemos una tienda que es reconocida a nivel nacional también, porque vendemos a todo el país y siempre vamos
creciendo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que terminás vendiendo a mucha gente. Sí. El otro día, no sé quién me contaba, que le habías vendido a Di Lorenzo, un chico de Bariloche, Villa La Angostura, claro. Que ahora está corriendo el Mundial, creo. Está corriendo en Australia el Mundial. Y así que es como que podés... Sí, hoy con la tecnología, con las redes, con la página web, a veces nos sorprendemos de dónde hacen los pedidos. Han llegado pedidos de Salta, de Jujuy, entendés que son lugares que están muy lejos. Pero bueno, hoy estamos todos conectados y nos permite esta posibilidad de poder vender en todos lados. Y la marca Specialized, que es la insignia de la marca del lugar, te apoya, tenés siempre de parte de ellos. Yo creo que, a ver, desde el primer momento que a mí me bancaron, que yo no tenía un local y me dijeron, che, bueno, vamos a confiar en vos, te damos la marca, fue un apoyo gigante. Empezamos muy de abajo y hoy estamos posicionados entre el puesto 7, 6 del país, o sea, en ventas. Entonces, bueno, es algo muy bueno para la provincia de La Pampa también, porque no tenemos muchos habitantes. Si vos comparás con Córdoba, tiendas de Córdoba, de Buenos Aires y demás, es otra la cantidad de público que tienen. Pero bueno, es así. ¿Qué gama, cuál es la gama el fuerte? Porque tenés toda la gama, tenemos de todo, pero, sí. ¿qué es lo que más...? Lo que más sale por ahí es la bici de inicio de gama, como para el que está el cicloturista, sí, pero bueno, ese es el que después le va gustando el deporte, se va metiendo y vas pasando de, no sé, una Chisel, por ejemplo, que es una gama alta de aluminio, se llevan la rutera para no gastar tanto la otra bicicleta, entonces... Pero si hoy tengo que decir cuál es la línea, es el mountain bike, digamos. El mountain bike es lo que más se mueve acá en la ¿Vos provincia. Bici de paseo, bici de chico? Tenemos un público hoy de chicos, tenemos bicicletas que son de gama media alta también. Claro, no es una bici la más barata. No es de lo más económico. Tratamos de trabajar siempre con cierta calidad. Con una línea. Sí, con una línea. Sí. Y después tenemos urbanas también, que son bicicletas, tenemos eléctricas, por ejemplo. Las urbanas son para andar en la ciudad, ¿no? Pero hay bicis ahora. Una eléctrica. Sí, no va a querer volver más a una bici convencional. Y hoy es furor en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Europa el 70% de la facturación de una tienda es eléctrico, es todo e-bike. Así que bueno, es algo que se viene fuerte. Se viene lindo. Che, y a vos, bueno, yo sé que la diferencia entre una bicicletería como la tuya y un local de electrodoméstico que vende bicicleta es el asesoramiento, ¿no? El asesoramiento, que yo creo que la gente no es que va y te dice dame esa por el color, sino que tenés un montón de factores. Porque entonces si alguien va hoy a comprarte una bicicleta, ¿qué es lo primero que vos le preguntás? ¿El uso? Primero, claro, en dónde lo va a usar, qué experiencia tiene con la bici, si ya tiene experiencia, no tiene. Bueno, hay mucha gente obviamente que es conocida, que vos ya sabés qué es lo que va a necesitar, ¿no? el usuario, pero principalmente es eso, qué tipo de uso se le va a dar a la bici. Y bueno, y ahí ya vas buscando a qué bici le vas asignando, y bueno, después viene lo más importante, que es el tema del talle, que la persona se sienta cómoda. Hoy Specialized tiene muy buen postventa. Se te rompe algo en una caída que no puede pasar. Es como el iPhone de la... Claro, sí, va a conseguir todo, y es una empresa que ha organizado muy bien lo que es Specialized Argentina. Entonces tenemos todas las áreas: marketing, postventa, como te digo, rider care, que es todo lo que es mecánica y demás. Lo tienen muy bien armado. Todo repuesto. Sí, tal cual. Es una marca que hoy viene trabajando muy bien y no falta nada. Las garantías tienen, para que te des una idea, tienen garantía por vida un cuadro. O sea, se le rompe al primer dueño ese cuadro y te lo van a cambiar. Que no hay muchos casos, ¿no? Que se esté rompiendo cuadro. No, puede ser algún mal accidente. Pasan poco. Accidente, puede ser. Pero te digo que nosotros en estos 7 años, capaz que unos 10 cuadros hemos cambiado. O sea, uno por año más o menos tenemos siempre. Sí, la gente que va, que quiere pedalear y te dice quiero esta bicicleta, ¿qué es lo que más te piden? Es decir, quiero una, no sé, más que nada por el peso, se llevan por el color. Mira, o sea, yo creo que van a buscar, como ya tenemos un nombre y la gente sabe, van a buscar una buena experiencia al local. Claro. O sea, eso creo que es... Confían en vos. Confían y no quieren. Yo lo que siempre trato de generar es que tengan esa buena experiencia, no que salgan y que les esté faltando algo, que agarraron una espina de caldense, les infló una bici y tienen que llamar a alguien para que los vaya a buscar. O sea, eso tratamos de resolverlo, de darle soluciones para que la bici sea la mejor. O sea, se lleve una buena experiencia, ¿no? El cliente. Sí. Y después le das un servicio postventa. Después le das. Y seguramente al año y pico vuelve y te la cambia. Sí, ¿no? El ciclista en sí es muy de estar cambiando la bici por una cuestión de que se gastan los componentes.
hoy este mundo actual que tenemos hoy van sacando cosas totalmente novedosas año a año, entonces uno va ¿Cómo te mantenés actualizado? ¿Vos en la marca te van pasando ellos? Nosotros ¿O cuesta por ahí? Sí, o sea, a ver, tenemos para actualizarnos nosotros y agarrar la información nueva más, tenemos como una universidad que es de la marca. Entonces ellos van cargando todos los videos virtuales y yo se los voy pasando a todos los chicos del negocio, así lo van viendo, conocen el producto. Sí, sobre todo la parte del taller. Taller, hoy las bicis trabajan con Bluetooth, entonces también hay que tener ciertos cuidados, bueno, los motores de las bicis eléctricas, todo eso hoy el negocio está capacitado para poder llevarlo a cabo, para poder trabajarlo, así que eso, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque son cosas caras también, pero bueno, la empresa te deja listo como para trabajar con ese tipo de bici. Y la gente creo que tiene mucho en mente que la bicicleta, si compras mejor vas a andar muy fuerte. Muchas veces vos le tenés que decir, bueno, pará, arrancá despacito, sí, tal porque cual. se quieren, piensan que van a comprar eso y van a andar como el que la tiene, ¿no? Sí. Porque yo quiero la bici de aquel. Seguro. Sí. Y hoy, o sea, a ver, obviamente importa mucho el que va arriba también, el entrenamiento y demás. Nosotros tratamos de que no hagan ese salto de gusto, que capaz de llevarse una bicicleta de carbono para alguien que está arrancando es algo innecesario. Por ahí que arranquen por el inicio de gama en aluminio, una Chise, que es una linda bici, y después lo vas asesorando para que vaya escalando con los modelos de bici. Hay un montón de cosas que en otro lugar no te asesoran, como es el talle, que es tan importante. Tomar las medidas, el talle del asiento, el talle, la medida de las palancas. Hay un montón de cosas que... sí, hoy tienen, o sea, explicar el tema de un tubeless, que es algo que por ahí para nosotros es palabra común, pero hoy no se usa cámara, que por ahí no lo entienden muchas veces cómo es el sistema, entonces tenés que estar en todas esas cositas como... Y terminás asesorando, yo creo, hasta recién estuvo Juan Pablo, terminás asesorando, si te vendés geles, a ver, cuántos geles me tomo, y cuánto, creo que tenés que saber de todo un poco. Tenés que saber de todo. Ahora me pasó, por ejemplo, hace 10 días vino un chico de Pigüé que se iba a correr la Titan Desert. Y yo le terminé armando, obviamente se llevó todo el local, pero yo le armé todo día por día qué era lo que él tenía que consumir, qué era lo que tenía que tomar. Bueno, mi nutricionista es Juan Bruno, o sea que aprendí mucho sobre la carrera y sobre qué era lo que tenía que llevar preparado. Así que él estaba recontra agradecido. Gustavo, calculo, terminaba la Titan, así que se estaba corriendo ahora. Y bueno, vos tenés que estar preparado para asesorar también en todos esos aspectos, en nutrición, en la mecánica, en lo que sea. Que saber de todo un poco, sí, eso es fundamental. Con las manos vacías. Tal cual. Y bueno, ya que me nombraste la Titan, fue una experiencia... Sí. Primero la corrió tu papá hace unos años. Papá fue en el 2021, sí. Y bueno, cuando él vuelve me contó la experiencia. A mí me hubiese encantado hacerla, le comentaba cuando hablábamos, cuando me comentó que llegó de viaje. Y cuando cumplo 30, como sorpresa, cae un día y me dice, che, Mauri, yo no te regalé nada, pero lo que te voy a dar es la inscripción para que vayamos juntos a correr la Titan. Bueno, no pensaba hacerlo ahora, a esta edad de los 31 que la hice, así que digo, bueno, listo, ya está esta oportunidad. Está mi viejo que, bueno, él está por cumplir 60 años y uno no sabe si cuántas veces, cuántas veces más la va a poder hacer. Así que bueno, ahí no lo dudé y empezamos a prepararnos para lo que fue la Titan, que es una de las carreras más duras por etapas que hay en el mundo. Tiene una particularidad que es muy linda, que es vos dormís en el desierto tirado en una jaima como estilo... Llegás y dormís ahí. Estilo Dakar, sí. Es un colchón, una carpa que se vuela, encima ya hay muchas tormentas de arena y demás, que está todo el día flameando la carpa. Y bueno, tenés la experiencia de que, no sé, Luis León Sánchez estaba durmiendo en una carpa tirada ahí cerquita tuyo, que era un corredor profesional que había estado hasta el año anterior en el Tour de Francia, y estamos todas en las mismas condiciones. Claro, no hay diferencia. No hay diferencia. No es como por ahí creo que la EPI, que cada uno puede dormir, uno en un motorhome, otro duerme en una... Igual. Acá son todos iguales. Acá son todos iguales. Tenés una etapa que es la etapa maratón, que vos tenés que llevarte todo lo que vas a utilizar. O sea, me llevaba la bolsa de dormir, colchoneta, tenés que llevar todo listo. Porque en esa etapa no tenés ni asistencia mecánica, no tenés fisio, no tenés nada. Tenés que llevarte todo y dormís en un toldo
abajo al aire libre, o sea, Y arreglátela, todo iguales. Lo único que te dan es un kit de unas hojotas y una remerita como para andar ese día y llevas lo mínimo e indispensable para pasar la noche. ¿Y qué te dejó esa carrera? ¿Te gustó? Y a ver, ¿La volverías sí, a hacer? yo ¿Es creo para hacer que una vez en la vida? no, yo quiero volver a hacerla. Creo que pagué un poco de derecho de piso porque no conocía bien a ver cómo pasar la duna, con cuántas libras, es por ahí arena que es muy diferente a la arena que tenemos nosotros acá. Sí, tal cual. Llegábamos a andar con las llantas casi chatas, digamos, con las cubiertas chatas. Pero creo que lo que me dejó a mí es la fortaleza mental de terminar de 6 días que uno viene muy cansado, extenuado, no te puedes sentar porque ya por ahí tenés callos atrás del asiento de tantos días, en un terreno muy golpeado. Así que bueno, es una experiencia hermosa y yo creo que la volvería a hacer, se la recomiendo, creo que cualquier... Hay que hacerla. Hay que hacerla. Uno necesita preparación, pero puede ir cualquiera que tenga las ganas de prepararse, lo puede hacer. Es más la mente y se lo que recomiendo. el cuerpo muchas veces. Sí, yo creo que sí. No es que son muchas etapas, mucho sufrimiento, pero es cuestión de no cortar. De pasar el calor, porque son horas de abajo del sol, en el desierto se pone muy duro el tema. Vos ves por kilómetros, a mí me pasaba que yo no veía gente, por ahí se te iba el grupo y en parte vos vas navegando, se ve el espejismo y no ves nada y tenés que decir, a ver, voy, porque tiene navegación también la carrera, o sea, voy para acá, voy para allá, vi una huella, no la vi. Así que bueno, es una carrera que a mí me marcó y la voy a volver a hacer. Y ahora dicen que está la Titan Forest, que es acá en el sur, sí, en que Chile. En noviembre, no leí mucho, no sé si has visto algo de eso. Sí, yo estuve mirando, o sea, lo que es las carreras Titan, vos vas sumando, es una empresa, digamos, y vos vas sumando, tienen carreras en todo el mundo, pero vos vas sumando kilómetros, ¿no? Esta que vi ahora que se hace en Chile, son 3 etapas, es una carrera un poco más corta, pero también sumas puntos para la categoría, para la Titan, así que 3 etapas está bueno como para ir a ver un poco cuál es la experiencia. Yo no sé, no estuve leyendo si dormís de la misma forma, claro. Por ahí dormís en hotel, como por ejemplo la de Arabia Saudita y demás, que sé que son en hotel. Pero obviamente la experiencia está la aventura está. Ganas de ir, capaz. Sí, capaz que volvemos, que vamos lo para... que queda del año, bueno, falta mucho todavía, ¿no? Quedan varias carreras. Sí, así que tenemos... Sí, yo creo que es bueno, es linda carrera como para prepararse, o por ahí si alguien quiere ir a la Titan en algún momento a la de Marruecos, ir a adaptarse un poquito, a probar esos 3 días de carrera por etapa, que está bueno como para meterse en tono. Así que más allá de la Titan que me nombraste, ¿qué carrera vos decías a una persona? Una vez en la vida la tenés que correr, o 2, 3 carreras. ¿Cuáles son las que más te gustan a vos? A ver, yo creo que Río Pinto es una de las carreras más numerosas de América y con una organización excelente. Es algo muy lindo correr con 6.000 personas en el mismo recorrido, es algo muy loco, así que creo que eso es una. Y después por ahí a los que les gusta un poco más lo técnico, Transmontaña, que bueno, esa es la carrera. Pareja. Sí, que yo los veía a ustedes cuando se iban en la combi, en el colectivito, que partían para Tucumán en varios días antes de la carrera. Eso también, esa carrera es en pareja, la he corrido varias veces con una compañera, una amiga, con Caro Solera. Una carrera que es muy linda desde que largás, es todo sendero, es muy técnica. Y bueno, con un buen compañero o compañera la disfrutás, ¿no? Esas son las carreras como que... Sí. Y que son accesibles, que están en el país. Sí, que están acá, están cerca. Atacama, por ejemplo, es una carrera también que a mí me ha gustado mucho. Está en Chile, ahí en la parte de San Pedro Atacama, que es de etapas también. Yo la recomiendo, ahora se volvió a hacer, se había dejado de hacer después del 2019 y volvió. Creo que es una linda opción también a alguien que le guste hacer esto por etapas, que a mí me ha apasionado mucho, me ha gustado mucho ese tipo de carrera. Sí, bueno, ¿qué le dirías vos a un chico que está empezando, que se quiere dedicar al ciclismo, en base a tu experiencia, como para decir, no va a vivir de esto en la Argentina? Sabemos que es difícil, ¿no? Sí, es difícil. No sé si en algún momento se podrá lograr, pero que es un deporte... Es un deporte que es muy sacrificado, pero bueno, como todo, yo siempre digo... ¿No te arrepentís de haber elegido este deporte? No, un deporte que es durísimo y creo que a uno le da una dureza mental que te sirve para el resto de las cosas. Yo siempre digo, o sea, el negocio, también la disciplina que me ha dado el deporte, también la tengo en el local, que uno trata de tener todo bien ordenado.
primero que uno no baje los brazos, porque es un deporte que es muy duro, como en todos, pero los resultados por ahí a veces cuestan llegar. Yo, como te comentaba hoy, campeonato argentino, yo fui 4 años y me venía frustrado que no me podía traer la medalla primero. Y bueno, uno nunca bajó los brazos, lo siguió intentando, y hoy tengo 4 títulos argentinos, así que bueno, yo creo que el objetivo, por ahí lo he hablado, no es si uno empieza a hacer un deporte, decir, bueno, voy a ser campeón mundial o voy a vivir de esto, sino es disfrutar el proceso, cada entrenamiento, por ahí, o carrera. Lo mismo, bueno, que otra recomendación, un grupo. El grupo es fundamental. Los lazos que se arman. Los lazos, sí, que vos llega el fin de semana y tenés ganas de ir el sábado a hacer ese entrenamiento que es tipo una competencia y medirte un poquito, o sea, eso es fundamental. Y bueno, y si agarrás con gente con experiencia, por ahí, como nosotros, que hemos ido a muchas carreras, además, consultar, preguntar y sacarte dudas, porque eso hace que allanes el camino por ahí que está arrancando. Y a la vez, al elegir un deporte, sea cual sea, cuidás tu salud, que es algo que por ahí, si no, viste... Esto solo te va llevando a que te cuides. Esto, sí, vos son muy pocos los que están mal, que agarran la bici o que hacen cualquier deporte, pero vos los ves. Pasa, bueno, en el caso, yo siempre doy el ejemplo de Hugo Bresser. Es una persona que tiene más de 60 años, que vos lo ves, tiene un físico que siempre se cuidó muchísimo. Que todos queremos llegar a esa edad así, ojalá todos lleguemos así. Ojalá todos lleguemos así, así que bueno, a no aflojar con la bici, ¿no? No, por supuesto. Bueno, seguramente en todos estos años has tenido momentos buenos, momentos malos. ¿Recordás un momento triste, malo, que no es que para arrepentirse, sino que pasó? Más, como decir, bueno, esto que te pasó en el Pinto, que te sacaron. ¿Qué fue uno de los golpes por ahí más? ¿O un accidente? No sé si has tenido. Bueno, caídas obviamente fueron varias. No he tenido de mucho peligro, gracias a Dios. Pero creo que algo que me frustró un poco fue esa pérdida del Pinto, que es algo que uno lo va persiguiendo. Eso te dejó una tristeza. Sí, eso fue como duro aceptarlo, pero siempre digo que las cosas por algo pasan y eso me fortaleció para poder volver al año siguiente. Quiere decir que el mejor momento podríamos decir que fue el post. Estuvieron muy relacionados. Sí, y yo con esa persona que por ahí había tenido el roce, que no fue muy bueno, después cómo me hablaba y demás, me saqué esa espina después en el próximo Pinto, me lo volví a encontrar en un argentino y le pude ganar otra vez, entonces fue como una satisfacción para mí. Ahora no está corriendo más, no corre más, no lo he visto más. Así que bueno, como todos, tenemos nuestras cosas malas que nos van pasando, pero siempre digo, uno vuelve más fuerte después de algo así, si se puede levantar, obvio, ¿no? Sí, así. ¿Y qué visión tenés en el futuro de decir, vas a seguir pedaleando? Eso es lo que me Sí, no sabes si vas a seguir corriendo o no. Yo le preguntábamos a Julián y dice, no, yo no sé si voy a seguir corriendo como máster, pero que voy a seguir pedaleando. Y otro dice, no, yo voy a correr el resto de mi vida. ¿Eso lo tenés o no lo pensás? Yo sí lo pienso, creo que a mí me agarran por ahí etapas que sí tenés más ganas de correr que otros meses y demás, pero de la bici no me voy a bajar nunca. Para mí es un estilo de vida, lo siento, lo llevo muy adentro y como te digo, me gusta mantenerme bien, me gusta estar bien siempre en peso, entonces es algo que creo que no lo voy a alargar. Podré agarrar otra cosa, podré salir a correr, que también me gusta hacer, o remar o lo que sea, pero de la bici creo que no me voy a bajar nunca. No. Es algo que lo vamos a tener, yo también pienso lo mismo. Mientras lo podamos hacer, vamos a hacer. Sí, es que creo que el beneficio que a uno le da en el cuerpo, en la mente también, porque siempre digo por ahí que uno anda con sus kilómetros con lo que cuesta, ¿no? Llevar un negocio y demás, y yo digo, la bici mía es mi psicóloga, yo agarro, me voy un rato solo y después volví ya más mansito, ¿viste? ¿Te considerás una persona disciplinada para el deporte? Y no soy de los más disciplinados, sí lo tuve mucho tiempo cuando competí afuera y demás. Hoy por ahí yo ya lo tomo de una forma mucho más relajada, pero relajada en el sentido de no presionarme tanto y bueno, y lo termino a veces, me pasa que lo termino disfrutando mucho más y los resultados vienen también. Las horas que te gustaría hacer. Las horas o por ahí no me cuido a rajatabla con la comida como lo tendría que hacer, pero bueno, yo creo que sí, que es disciplina tengo. Se puede andar bien también sin ser un profesional, Sí, tal cual. Bien, disfrutarlo. Sí, yo lo disfruto de esa forma. Hace un par de años que medio que me lo tomé así porque también uno se presiona un poco cuando vos ves que no podés salir las 3 horas que tenías que salir. Tenés, no sé, cayó un cliente afuera y lo tenés que atender, lo que sea.
empezás a ver que no podés cumplir todo a rajatabla. Entonces, antes era mucho más estructurado y en un momento dije, bueno, no, esto hay que disfrutarlo, agarrarlo de otra forma. Y bueno, es hoy así como lo voy llevando, y hay momentos que estoy mejor, otros que no puedo pedalear tanto, pero lo sigo disfrutando. Bueno, un placer haberte tenido acá, charlamos todo un poco, la gente te conoce un poco más ahora. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar acá. El deporte que bueno, que obviamente está bueno darle un poquito más de bolilla a nuestro deporte, que es tan lindo y demás, así que bueno, cualquiera que sumando más chicos, que es lo que falta, que esté escuchando, claro, y necesite un consejo, lo que sea, nosotros siempre saben dónde encontrarme, estamos en la avenida Uruguay, así que pueden pasar a tomar un café, un mate y charlar de esto. Tal cual. Bueno, gracias Waldo. Nos vemos.